Decir Chicho Ibáñez Serrador es hablar de historia de la televisión. Nunca se sintió maestro de nada, pero lo fue de todo. Este uruguayo, hijo de actores, nos descubrió técnicas, formatos y profesionales. 5 respuestas acertadas a 300 pesetas. Buenas noches, bienvenidos. Mayra Gómez Kem, Lidia Bosch, Miriam Díaz Aroca. Con él la mujer fue protagonista. Las tacañonas, la Ruperta, la mala y la buena, su sustituta la Botilde. ¿Qué pase con nuestro programa? Chicho iba a la contra. Vamos a hacer lo que realmente no está. Vamos a dar algo nuevo, vamos a intentar que la gente piense. Bocetos del vestuario, preguntas y respuestas por 25 pesetas. Esta exposición muestra todo el material original del concurso más emblemático de la televisión en España desde su estreno en 1972, pero también al otro Chicho, contador de historias. Dio a conocer musicales que en España no se conocían. En Historias para no dormir pudimos conocer autores como Poe, Bradbury o Henry, el mismo. Chicho Ibáñez Serrador era mucho más que un entretenedor. También fue pionero en rodar en inglés y en utilizar el terror para algo más profundo que dar miedo. Paula Ortiz cogió el testigo para rodar Un nuevo asfalto. La Residencia y ¿Quién puede matar a un niño? Inspiraron a Amenábar, Bayona y Alex de la Iglesia. Tenemos sinopsis y guiones inéditos que todavía no se han hecho de Chicho. Y quién sabe, Chicho no está muerto. Pudo recoger el Goya de Honor en 2019, lo hizo 5 meses antes de morir.